Esta es la segunda parte de nuestro viaje a Rumanía. Un viaje que nos puso en contacto con gente maravillosa, con una cultura rica y que nos puso además en contacto también con situaciones muy difíciles, orfanatos, cárceles de menores, cárceles de adultos y también un poblado gitano. También conocimos gente maravillosa. Dentro del programa de visitas que llevábamos, queríamos visitar orfanatos, cárceles y poblados. Para ello necesitábamos la ayuda de traductores y una chica súper encantadora nos acompañó en una cárcel de menores y también en la cárcel de adultos. Y también no sé si llegó a venir no vino con nosotros. Pero bueno, en las cárceles y luego pues recibimos ayuda. Cuando no teníamos traductores, el inglés nos ayudaba y como el pastor Nelu que venía con nosotros, pues con él hablábamos en inglés, pues hablábamos en inglés y él traducía del inglés al rumano. Y luego en nuestro grupo había gente que no hablaba inglés, pues traducíamos del inglés al español. Así que de esa forma un poco a veces artificiosa nos pudimos apañar bastante bien. Nuestra traductora era una chica muy alegre. Una chica que había estudiado Derecho, pero que creo que trabajaba con temas de una especie de asistente social o ayuda social, porque conocía a la gente de las cárceles y demás. Ella hablaba español perfecto, sin embargo, no estudió español, no fue a una academia de español, no hizo cursos online. Lo único que hizo fue ver Betty la Fea y otras telenovelas. Y esto nos hacía mucha gracia, porque la chica es que de verdad hablaba un español que ya quisiera yo hablar el inglés igual de fluido, igual de bien. Pero la chica se defendía, lo entendía, nos traducía. Y esa no fue la única experiencia, ya que encontramos a otra gente que nos decía, no, yo entiendo español, yo hablo español por las telenovelas. Y es que las telenovelas de América Latina y alguna española pues también llegaban allí y la gente pues aprendía español con los subtítulos y algunos niños también sabían español porque su madre en la casa ponía telenovelas. De hecho, Radu nos comentaba que él, Radu, nuestro traductor el domingo, que él dice que hubo una época donde solo había telenovelas en la televisión, cuando empezó a haber televisión un poquito más abierta, y llegaban corriendo del trabajo, del campo, para ver la telenovela. Y así aprendieron español. También hay que decir que el rumano no es una lengua que, yo que sé, a lo mejor que tuviera influencia como los rusos, ¿no? De los eslavos y tuviera otro tipo de construcciones, sino es una lengua más parecida al español y al italiano, y en ese sentido pues supongo que facilita, pero ya os digo que yo estoy intentando aprender rumano y también tiene su complicación. Nuestra traductora nos ayudó en el primer centro que visitamos, que es un centro de menores. Un centro de menores en el campo donde tuvimos que entrar con pasaporte y no podíamos entrar con ningún dispositivo electrónico como es normal. Ni teléfonos, ni portátiles, ni tablets, nada de eso. Ahí hay una figura que se llama policía penitenciaria, que son, digamos, el equivalente a los funcionarios de prisiones, pero allí son un cuerpo policial. Muy amables, muy correctos, y las instalaciones nos gustaron bastante. Es decir, unas instalaciones, en el caso de la cárcel de menores, con módulos, pabellones y bueno, salas y chavales que se portaron muy bien. Yo no sabía lo que me iba a encontrar cuando íbamos a la cárcel de menores, pero lo que nos encontramos fue con gente sumamente respetuosa. Allí siguen un sistema de méritos. Y yo no sé si yo no conozco la realidad de las cárceles. Nuestro amigo el misionero senegalés adoptado y también conocedor de Rumanía, ya que él viaja bastante a Rumanía,
nos cuenta que también siguen sistemas de méritos, es decir, si tú te portas bien, tienes privilegios y luego privilegios penitenciarios y salidas al exterior. Si te portas mal, peleas o consumes drogas o haces cualquier historia, pues vas a perder esos privilegios. En la primera reunión nos fuimos al módulo de chicas y ahí teníamos un grupo de unas, 17 chicas jovencísimas, algunas de 17 años, 18 años, pero muy muy jovencitas, y 16 años, que nos escucharon con mucho respeto y mucha emoción. Bueno, mujeres y hombres ya sabéis que somos diferentes y los hombres con los chicos se hacían más los duros, pero las chicas se emocionaban cuando hablábamos, cuando orábamos por ellas y cuando les compartíamos nuestra fe, porque a eso fue a lo que fuimos. Fijaos qué diferente es España, ¿no? Es decir, tú no es fácil que accedas a un sitio público para tener una reunión donde vas a hablar un poco de tu experiencia espiritual, de cómo te hiciste cristiano. En cambio, en Rumanía, el excelente trato que tienen las iglesias locales con las autoridades hacen que nos abran las puertas de una prisión de menores y podamos ir ahí y hablar con la gente. Muchas de estas chicas tenían 2 hijos. Era tremendo, ¿no? La verdad es que era tremendo cuando les decíamos, ¿cómo podemos orar por vosotras? Pues nos decían que pueda orar por mis hijos, que pueda salir adelante, que pueda reunirme con ellos. Algunos hijos estaban con familia, otros hijos estaban en hogares de acogida. Era difícil. Cuando terminamos la parte de las chicas, fuimos al pabellón de los chicos, donde había un grupo grande de chicos, muy respetuosos, muy educados, que nos escucharon. Yo pude también ahí hablar un poco y me emocionó bastante. Cuando ya nos íbamos, uno de los chicos se dirigió a mí y me dijo: os damos las gracias por haber venido a visitarnos. Volved otra vez. A mí casi se me saltan las lágrimas y yo le respondí: bueno, para mí ha sido muy importante estar aquí. Y así que nos despedimos. Ese día, por la mañana, fue el día más intenso. Por la mañana fuimos al centro, a la cárcel de menores, y por la tarde visitamos 2 orfanatos. El asunto de los orfanatos es algo que es herencia de lo que ellos llaman la revolución, que es la revolución socialista. Claro, el comunismo. Tema difícil porque obviamente no creo que haya sido agrado de casi nadie. El primer orfanato en el que estuvimos era un orfanato realmente bonito. Buenas instalaciones. Se nota que están llegando fondos europeos para el desarrollo, porque hace 10 años la situación era difícil y seguramente más precaria. Allí encontramos que nos recibió la directora, una mujer muy amable, con un gran corazón, fotos de los niños por todos lados, y se notaba que los niños querían a la directora. No encontramos niños pequeños. Ahí los chicos que habían eran chicos de 16, 17 años, 15, 16, 17, que nos miraban con curiosidad, ¿no? Nosotros éramos la atracción local. Les llevamos chucherías, les llevamos bollitos para tener una merienda con ella, le llevamos balones y también escuchamos las necesidades, porque el misionero español que venía con nosotros, como os dije, en el pasado ha llevado calzado y ropa, sobre todo ropa de abrigo. Ahí pueden tener hasta menos 20 grados de frío, es decir, el invierno en esa zona, en la zona que estuvimos, es un invierno muy duro. Y los chicos hacen deporte, ya sabéis cómo son los chicos. Aquel que tenga hijos lo sabrá. Los zapatos les duran poco, sobre todo si juegan fútbol y demás. Detalle curioso, ahí era verano, es verano cuando fuimos, fue la semana pasada. Muchos llevaban chancletas, sandalias. En ese grupo había una chica que fue con la que más hablamos, que era una chica que hablaba un inglés perfecto. Una chica tímida, pero poco a poco fuimos hablando con ella
y nos fue contando que ella quería estudiar, que quería seguir estudiando, ir a la universidad, y aunque en el orfanato, digamos, a cierta edad, pues ya, digamos, un poco se tienen que buscar la vida, pero la directora nos decía que si los chicos quieren estudiar, siguen ayudándoles. De hecho, esos chicos van a colegios normales, es decir, un autobús les lleva y van a una escuela normal. Fue muy, muy interesante. Estuvimos con ellos, estuvimos jugando con ellos. Por cierto, el voleibol triunfa. Es decir, una cosa que cuando les preguntábamos ¿a qué queréis jugar? Voleibol. Era lo que triunfaba. El segundo centro al que fuimos era un centro que se notaba que era un centro un poquito más estatal en la ciudad, un edificio grande, un edificio quizá algo más antiguo. Ahí estuvimos con un grupo más pequeño de chicos, unos 6 chicos. Solo uno de ellos se defendía bastante bien. Estos chicos étnicamente parecían más gitanos. De hecho, pero fueron muy amables, muy respetuosos. A mí me gusta mucho el tema de los jóvenes. Hablé con ellos de películas, de aplicaciones para el móvil y estuvimos jugando, como no, al voleibol. Uno de ellos, un chico muy jovencito, con un bigotito, con el que se quería, me imagino, dar aire de adulto, aunque no te miraba a los ojos, un chico muy tímido, hablaba inglés muy bien y con él nos comunicamos en todo momento. Cuando terminamos, el chico pues nos preguntó, bueno, ¿cuándo vais a volver? ¿Vais a volver la siguiente semana? Tenían ganas de actividad. Habían estado, era su verano para ellos y me imagino pues que el verano es un periodo largo de tiempo. Por cierto, un detalle curioso. En nuestro grupo íbamos varios españoles y habían también 2 personas procedentes de América Latina. Una mujer ya jubilada de Perú y una chica joven nacida en Ecuador y con nacionalidad española y cultura española. Es decir, la típica chica que vino de Ecuador cuando tenía 7-8 años, pero que habla con acento madrileño y su mentalidad es pues más de aquí, ¿no? Aunque toda su familia es de Ecuador. Esta chica tiene los típicos rasgos, es una chica muy guapa y tiene los rasgos de alguien de América Latina con esos pequeños rasgos orientales. Una mezcla de ojos muy bonitos, un pelo negro abundante. Y esto fue una cosa divertida porque a las chicas les llamaba mucho la atención esta chica de origen ecuatoriano. De hecho, yo notaba, ¿no? Y a veces se lo decía, que la miraban fijamente, sobre todo a las chicas. A las chicas les fascinaba. Y en un momento dado, una chica que nos dijo que quería ser dibujante y dedicarse al arte, le dijo a la chica del orfanato, la chica que hablaba en inglés, le dijo algo en rumano y dijo, mi amiga dice que tú eres muy guapa. Es decir, le llamaba mucho, mucho, mucho la atención. De hecho, en otro momento estábamos repartiendo invitaciones para un festival infantil en un barrio normal. Y una de las mujeres, Estera, una de las mujeres romanas de la iglesia que nos acompañaba en todo momento, se paró a hablar con una madre y sus hijas, a las que conocía, y una de las chicas, la más pequeñita, se fue directa a nuestra amiga de Ecuador y le dio un abrazo. Y luego, durante el resto del programa infantil, los días siguientes, no dejaba de mirarla y sonreírla. Era llamativo. Yo se lo dije a alguien y dice, sí, bueno, les parece muy guapa. Uno de los sitios que visitamos, además de los orfanatos, fue una sinagoga. Esto me pareció realmente interesante. Nuestro amigo, el pastor Nelu, pastor de la iglesia bautista allí, este hombre que tiene contactos y amigos por todos lados, que va por la calle y conoce a todo el mundo, desde dueños de negocios, a gente de todo tipo, muy interesante, pues es muy amigo del presidente de la sinagoga. La ciudad de Lugos tiene una impresionante sinagoga que tiene cientos de años y un órgano que ya no existe. Ellos se definen a sí mismos como neosinagoga, es decir, una sinagoga más modernista. Por ejemplo,
tienen música de órgano. El órgano que tienen es un órgano alemán que ya no se fabrica, que ya no existe, y el señor tuvo la gentileza de poner en marcha el órgano, un órgano que ahora funciona con electricidad, pero un órgano que funcionaba con pedales para que los fuelles se activaran. Los judíos en la zona donde estábamos, no sé cómo se llama la región, si se llama Timisoara o cómo se llama, los judíos de esa zona evitaron la deportación a los campos de exterminio. En otras zonas de Rumanía no pueden decir lo mismo. Básicamente, las autoridades de la zona, de la región, apreciaban tanto a los judíos y sabían que los judíos aportaban tanto a la vida cultural, a la vida económica, que pactaron con las autoridades rumanas y les dieron oro. Oro a cambio de que hicieran la vista gorda y evitaran las deportaciones. Y fue así como muchos judíos de esa zona de Rumanía salvaron la vida. Todo esto nos lo contó el señor, el responsable de la sinagoga. La sinagoga es una sinagoga clásica, como las que he visto en otros sitios, en Budapest y en otros lugares. Sinagoga muy, muy antigua, con una zona para las mujeres, otra zona para los hombres, con un atrio enorme para la lectura de la Torá y un armario cubierto por unos paños donde el Señor nos permitió ver los rollos de la Torá. De hecho, a la ciudad fueron estudiosos de la Torá porque la sinagoga creo que tenía 10 copias de la Torá y durante toda la noche y durante bastante tiempo estuvieron examinando las copias. Ya sabéis que los judíos tienen una gran tradición a la hora de hacer copias fidedignas de sus escritos sagrados. Para nosotros los cristianos, el Antiguo Testamento. Ellos mandaron a escribas y de las 10 copias creo que solo una pudieron certificar como 100% fidedigna. De hecho, cuando se constituyó el Estado de Israel, la sinagoga de Lugos mandó creo que las 9 copias a Israel para que los judíos allá en Israel pudieran tener ejemplares que, si bien no eran perfectos, tenían algún error menor. Muchos de los judíos de Lugos emigraron a Israel. De hecho, ahora mismo los judíos en Europa están en estado de alerta. Y nos contaba el principal de la sinagoga que Israel tiene un plan para en 3 días repatriar, por decirlo así, a cualquier judío de Europa en un plazo máximo de 3 días. Por ejemplo, en Ucrania han repatriado a muchísimos judíos a Israel. En Lugos ya quedan pocos judíos. Para ellos, judío es alguien nacido de madre judía. Hay conversos y hay una importante escuela judía. Nuestro guía, que era el principal de la sinagoga, es un jubilado, profesor de matemáticas, que también trabajó con computadoras. Nos explicó las distintas zonas de la sinagoga y la historia de la sinagoga, y en ocasiones se emocionaba hasta las lágrimas explicando lo importante que es para él mantener viva la sinagoga. Él nos decía que su esposa le decía: ¿por qué sales a la calle con el calor que hace y tú estás viejo? Y él decía: quiero mantener viva la sinagoga, que la gente conozca la sinagoga. Él dice que pasaron de un judaísmo más aislacionista, donde no tenían contacto con no judíos, a un judaísmo donde él entendía 2 bases. Primero, que hay que amar a vecinos. Y segundo, que hay que tener buena relación con aquellos cuya religión está basada en los 10 mandamientos. Así que este principal de la sinagoga pues tenía contacto con el pastor bautista, Nelu, y nos enseñó cómo era importante para él que, aunque ya quedaban apenas 10 o 12 judíos, no tenían rabino, pero la sinagoga pudiera mantenerse viva. Claro,
teníamos que hacer una donación porque ese antiguo edificio pues tiene necesidad de mantenimiento. Hasta aquí la segunda parte de este viaje a Rumanía. En la tercera parte os voy a hablar de mi experiencia en el poblado gitano, en nuestra experiencia y en el centro de discapacitados que visitamos. Espero que te guste este fascinante viaje por la interesante Rumanía y algunos lugares que obviamente no te van a enseñar en un centro, en un viaje turístico. Yo soy Converso y esto es Vidas en Red. Vidas en Red es un universo de literatura, tecnología, ciencia ficción y pensamiento crítico. La realidad es lo que no te cuentan los medios y tus opiniones son lo que otros han decidido que opines. Prepárate para cuestionar todo lo que sabes.